grabando. Bueno, ahí continuamos. Entonces, como decía, cuando tengan que responder esta pregunta 3 y estudiar sobre ella, a la hora de diferenciar nulidad absoluta de nulidad relativa, vean de hacer esto respecto a qué variables estamos comparando, para que les quede incluso mucho más claro por qué una nulidad es absoluta y una relativa. Y eso les va a servir para estudiar a lo largo de toda la materia, los temas, porque no es lo mismo cuando ustedes ven capacidad, por ejemplo. Fíjense que capacidad ya lo vimos en el trabajo práctico 3. Entonces, en ese momento hablábamos de, bueno, ¿y qué pasa con el acto celebrado por esa persona incapaz? Y decíamos, bueno, tiene nulidad relativa, cuando vuelve a tener capacidad, o sea, cuando tiene capacidad puede convalidar el acto, puede ratificarlo y el acto pasa a tener validez. Y ahí estamos hablando de esto, de nulidad relativa. ¿En interés de quién se estableció esa nulidad? En resguardo de esa persona, en el interés de los particulares, no porque a la sociedad le interese, no había una cuestión de orden público ahí. Distinto, por ejemplo, con el tema de aquellas incapacidades que están viciadas o cuya sanción es una nulidad absoluta, por ejemplo, el casamiento entre parientes o cosas así, ¿no? Entonces, las nulidades están a lo largo de toda la materia y analizarlas y entender que tienen estas variables de diferenciación les va a servir para terminar de entenderlas y que cuando les pregunten, ustedes sepan de qué nulidad estamos hablando, por las consecuencias que tienen, por el interés que protegen, por quién puede interponerlas o resolverlas, y finalmente por el alcance, porque como veníamos diciendo, bueno, en este caso, una nulidad absoluta y vicia de nulidad todo el acto carece de validez. En cambio, una nulidad relativa, ¿qué alcance tiene? ¿Qué consecuencias tiene una nulidad relativa? En este caso creo que era que las partes, digamos, que no firmaron quedaron fuera, pero el resto sigue en pie. Bueno, pero en este caso es porque se hace una nulidad parcial del acto, pero no podemos hablar de que por eso es una nulidad relativa. En este caso hay nulidad absoluta, porque si no querría decir que esas partes, si tomamos lo que vos decís, Alejo, ¿qué quiere decir? Si eso fuera solo una nulidad relativa, ellos pueden venir y ratificar o rectificar esa escritura, y no se puede. Ellos van a tener que celebrar otro acto. En cambio, por ejemplo, si hablamos de un instrumento privado, como hablábamos hoy, un boleto de compraventa, que lo firma una persona con capacidad restringida para celebrar ese tipo de actos, pero que de repente, 5 años después, vuelven a analizarlo judicialmente y le otorgan capacidad para realizar esos actos. Sobre ese instrumento privado, que adolecía de una nulidad relativa, porque esa persona no tenía capacidad para realizarlo, al ser de nulidad relativa, ¿es subsanable o no es subsanable? Es subsanable. Es subsanable. Entonces, otra de las cosas que diferencia la nulidad absoluta de la relativa es si se puede subsanar o no ese vicio, esa nulidad. Entonces, eso también es otra de las variables. Ahí Brisa me dice que sí, que se puede subsanar. Justamente, porque las nulidades relativas sí se pueden subsanar, sí se pueden corregir. Las nulidades absolutas no, le quitan validez al acto. En este caso, al ser una nulidad parcial, le quita validez al acto celebrado por esas personas que no pusieron la firma, pero mantienen la validez de ese acto para aquellas personas que sí firmaron la escritura. Eso es lo que resuelve el juzgado, que ustedes tienen que tener muy en claro. Por ahí, bueno, es muy difícil encontrar fallos que no generen ningún tipo de confusión en ustedes, porque los casos de la realidad son siempre más complejos que el material que nosotros estamos dando. En este caso, fíjense que no encontramos uno que sea solo de una nulidad absoluta de todo el acto. Bueno, en este caso era una nulidad absoluta parcial, porque son cosas que van pasando en la realidad y soluciones que se tienen que ir tomando. Pero bueno, mientras ustedes manejen bien cuáles son las diferencias entre nulidad absoluta y relativa, y cómo se aplican respecto a la formalidad de los actos, eso es lo que más interesa y el objetivo que teníamos acá, ¿no? Con este trabajo y con esta pregunta, justamente la 3. No sé si tienen algo más que manifestar de esta pregunta, algo que les haya quedado de duda. Profe, entonces sería considerada que es una nulidad parcial. En este caso es una nulidad absoluta
parcial. Genial, gracias. No, de nada. Que el hecho de que sea parcial no quiere decir que no sea nulidad absoluta, porque en realidad para aquellas partes que no firmaron el acto no tiene validez. Entonces quiere decir que para esas partes que no firmaron es nulo absoluto. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, y por último teníamos la pregunta número 4, porque a ver, este fallo, esta sentencia que trajimos de Cámara, es del año 2012. Por lo tanto, fíjense ustedes a lo largo, esto es algo que tienen que advertir, que siempre todo el fallo habla de Código Civil, Código Comercial, Código Civil, Código Comercial. En ningún momento habla de Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, ahí hay si se quiere, una alerta de que, che, pero esto no es nuestra legislación vigente hoy en día. Para eso tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación. No sé si pudieron ver, ahí la pregunta planteaba, en 2015 se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, analice las disposiciones del nuevo código que resultarían aplicables a este caso, y enuncie si ello hubiera modificado lo resuelto por la Cámara en la segunda instancia. ¿Qué quisimos buscar con esta pregunta? Que vean si esta sentencia en 2015 hubiera sido igual, o no, si hubiera sido diferente, si hubiera variado algo, no sé si lo pudieron encontrar. Y el artículo 290, que para mí sería, que dice que es de nul, que no son válidos, digamos, los actos que les falte la firma. Exacto. O sea No que sería, ¿se hubiera resuelto del mismo modo o hubiera variado algo? y no sería el instrumento entero caería, me parece. Claro, porque en realidad, a ver, los requisitos son lo mismo. Este tema no varía mucho con la modificación del código, porque, como le decía, esto ya viene desde Vélez Sarsfield, que se viene estableciendo el tema de las formalidades, los requisitos, el resguardo que se va haciendo de la celebración de los actos. Entonces, justamente, vos el artículo que decías es el 290. Sí, Bueno, nosotros tenemos en el 299, a partir del 299, todas las formalidades de las escrituras. Obviamente, hay esperen que lo voy a buscar, que es un archivo que se llama correlatividades del Código Civil. Esto, tabla comparativa, Código Civil y Código, se los voy a pasar ahora por el chat. Es una tablita, acá, bueno, yo se las paso, a ver si la encuentro de la ley, porque la había hecho la ley. Pero bueno, acá está alguien tomó el nombre y se lo apropió. Pero bueno, es una tablita que había publicado la ley, en la que se hace un análisis muy básico de, bueno, cómo son las correlatividades entre lo que disponía el Código Civil y Comercial, el Código Civil, perdón, y dónde encontramos ese mismo artículo en el Código Civil y Comercial. Más allá de que, por lo menos yo personalmente no comparto que sea tan tajante, porque hay modificaciones que han sido sustanciales y en general de ciertos temas, está bueno como un primer análisis, por ahí si necesitan ver si tal tema o tal cuestión se trasladó de un modo idéntico de lo que ya se regulaba en el Código Civil al Código Civil y Comercial de la Nación, está buena la tabla para que nosotros veamos si efectivamente ese tema se mantuvo, si ese tema se reformó, más allá de que ustedes hoy ya empezaron a estudiar esta carrera con un código nuevo, es importante que sepan, justamente porque, por ejemplo, en este caso, ustedes analizan un fallo que es previo a que ustedes empezaron a estudiar. Entonces, bueno, ¿cómo era el derecho en ese entonces? Nosotros tenemos hoy el artículo 299. Vamos a ver en esa tabla que está el 299. A ver qué, esperen que... No tiene un correlato específico, pero el tema hoy todo lo tenemos regulado a partir del 299. Y como decía Alejo, no tiene modificaciones sustanciales, por lo tanto se hubiera resuelto del mismo modo.
el caso. No sé si alguien planteó algo diferente, encontró alguna diferencia en las disposiciones respecto a las A formas. mí me queda una duda, Sí, porque el artículo dice que cae todo el acto. ajá. Y acá resolvió, decía nulidad parcial, decían ahí, nulidad absoluta parcial, porque las firmas, digamos, sigue, para los que firmaron, siguen el acto, ¿Y tengo cómo, entendido. y antes la redacción del artículo, qué planteaba? La redacción del artículo anterior Claro, y el artículo, acá lo tengo, el 1004 y 1044 lo saqué del fallo, ajá. que decía, el acto tiene un vicio de forma, es decir, las partes se cuestionan a su voluntad no ha sido caracterizada correctamente según las disposiciones del código, en las que se considera nulo e insalvable la carencia de la firma de alguna de las partes. Y ahí, pero fíjate que ahí tampoco planteaba que podía ser la nulidad eh, de todo el acto. En eso yo creo que hoy se podría también sostener una parte del acto y resolverse de la misma manera. O sea, quedaría exactamente igual el acto. No sé, Leo, vos qué pensás, pero para mí el artículo anterior tampoco establecía que se dé la nulidad de todo el acto. Se podría sostener en las partes que sí cumplieron con las formalidades. A ver, vamos a buscarlo para que no nos queden dudas. Vamos a buscar código civil. Ahí lo buscamos y vamos a leerlo bien, lo vamos a copiar. Es el 1014. Acá. No, perdón, 1004. El artículo 1004 planteaba, son nulas las escrituras que no tuvieran la designación del tiempo y lugar en que fuesen hechas, el nombre de los otorgantes, la firma de las partes, la firma ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribir, y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia fuese requerida. La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios públicos pueden ser penados por sus omisiones. Fíjense que ahí también decía que son nulas la escritura, no dice, bueno, puede ser nula parcial, en realidad también se planteaba que la nulidad tendría que ser de todo el acto, pero en este caso se mantuvo la subsistencia en esa parte. Yo ahora les copio el artículo, el 1004. No sé si vos, Alejo, es más o menos eso lo que... Sí, sí, porque yo tenía entendido en el fallo también habla, digamos, de que efectivamente hubo transacciones entre las partes que no firmaron, por ejemplo, el recibo del pago. Claro, Entonces, no, yo me confundí porque interpretando, digamos, las partes, sí, sí, en el sí. fallo aclara y se entiende que son parte del acto, o sea, por fuera. Entonces entendí, se me mezcló eso, digamos, como No, no, pero serían está partes bien. que A ver, firmaron. la idea era analizar si las consecuencias de que no firmaran las partes eran las mismas o no. ¿Me explico? Si ese acto hubiera sido celebrado hoy en día, sí, sin la firma de esas tres partes, ¿cómo lo hubiera resuelto el juzgado, no? Ahí Belén me plantea el artículo 384, vamos a buscarlo. ...384... El acto nulo puede convertirse en otro diferente válido cuyos requisitos esenciales satisfaga si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad. Bueno, el tema ahí es que en este caso no es algo que se pueda hacer con las escrituras públicas. En ese caso, después fíjense en el material, lo que se estipula respecto a las formas, eso está antes que instrumentos públicos. Fíjense de la página 711 a 725 de Rivera y Crovi, habla de la forma de los negocios jurídicos, o sea, de los actos jurídicos, y ahí van a ver que no todos los actos pueden transformarse en otro, es según las formalidades, porque cuando hablamos de esto, de las formas, ad solemnitatem, ad probationem, la escritura pública tiene formalidad para su validez.
En el caso de que falten algunos de los requisitos, carece de validez como cualquier otro acto. Distinto es si, por ejemplo, nosotros celebramos otro acto y, no sé, carece de la formalidad porque no le pusimos un timbrado, no lo hicimos de determinada forma, bueno, pero puede valer como otro tipo de acto, como por ejemplo, una promesa de venta, o por ejemplo, como un boleto de compraventa, que después sí tenga que escriturarse, ¿no? Flor, interrumpo. El Sí. 384 apunta más a otras soluciones jurídicas que brinda el ordenamiento jurídico, que van un poco en el sentido de la confirmación de los actos jurídicos, de la ratificación de los actos jurídicos, cuando justamente se carece de alguno de los elementos esenciales al momento de celebrar el acto, pero siempre hablando de aquellos elementos que no generan que ese acto jurídico caiga en una nulidad absoluta, o sea, en una nulidad insanable. Exacto. O sea, profe, iría, por ejemplo, enfocado a un juicio de escrituración. Claro, claro, o a cualquier otro, o a cualquier otro acto que haya quedado sin alguna formalidad, pero que bueno, para poderlo hacer subsistir, lo mantenemos y después lo podemos convalidar o convertir en otro. El artículo, esperen para cerrar el tema, el 1004 del Código Civil ahora está, si se quiere, trasladado o replicado en el artículo que ahora les estoy copiando, que es el 309. Nulidad. Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en que sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma. Fíjense que es exactamente igual, chicos, que el que estaba antes. Casi no cambia nada. Entonces, eso quiere decir que si este fallo se hubiera resuelto en 2015, 2016, 2017, se hubiera resuelto de la misma forma. Más allá de que, bueno, esto que planteaba Belén de la conversión, pero eso apunta a, como dice Leo, otro tipo de cuestiones y de defectos que pueden tener los instrumentos que se pueda resolver porque obviamente, ¿qué busca el derecho? Que se sostengan los actos jurídicos, no que todo se anule, porque obviamente que entendemos que son negocios y cuestiones que se van realizando en la vida cotidiana, actos que la gente va celebrando para realizar tal o cual cosa, que si uno aplica un excesivo rigor formal, empieza a impedir el funcionamiento de eso. Bueno, algunas cuestiones merecen la pena que sean sancionadas con una nulidad absoluta, estas cuestiones que, como decíamos, hacen al orden público, pero todas las otras cuestiones podemos, si se quiere, sancionarlas con una nulidad relativa, que después puedan ser subsanadas como, por ejemplo, a través de una conversión, que es lo que plantea Belén, pero tiene que ser un acto que tenga nulidad relativa, que no es el caso de las escrituras. La escritura, si le falta la firma, no es una nulidad relativa, es una nulidad absoluta, porque la formalidad de la que está investida la escritura pública es una formalidad ad solemnitatem, que hace a la forma del acto, a la celebración de ese instrumento, ¿no? No sé si queda claro esto, o por ahí se han mezclado los temas, pero por ahí díganos como No, queda claro, por lo menos para mí. Fíjense, en el caso de la respuesta de la pregunta 4, acá tienen los dos artículos que hay que comparar, el 1004 y el 309. Eso ténganlo en cuenta porque con esos dos artículos ustedes confirman que la resolución del juzgado hubiera sido la misma, porque los artículos no se modifican. El entendimiento del legislador fue el mismo. Es que era lo que estaba ya en el Código Civil de Vélez, se mantuvo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que funcionan y que no es necesario cambiar. Por eso el código las replicó exactamente igual, como en este caso, con el 309, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que ya se han aceptado socialmente. La escritura es algo que no varió en estos años. Entonces, hoy la solución del juzgado sería la misma. No sé si alguien quiere plantear algo más respecto a esto, o si ha quedado alguna duda, porque con esta pregunta terminaríamos, pero es importante que no queden dudas, porque por ahí, bueno, se van mezclando los temas, o
tenemos que ir por ahí llevando el razonamiento que van haciendo hacia las preguntas o hacia lo que por ahí se busca con esta materia. Más allá de que son temas que después por ahí vuelven a lo largo de la carrera, no se van a ver con esta profundidad. Es necesario que quede bien claro las diferencias entre nulidad absoluta, nulidad relativa, para qué actos podemos plantear una conversión, para cuáles no. Piensen si les queda alguna pregunta que nos quieran hacer. Yo quería preguntar, ¿en qué artículo está el de conversión? Espérame que acá lo puso Belén. 384. Que el artículo 384 lo que plantea, yo lo leí hoy, pero para terminar de darle el cierre con lo que dijo Leo, dice: el acto nulo puede convertirse en otro diferente, válido, cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad. Pero en este caso se convierte un acto que está viciado de nulidad relativa, un acto que puede subsanarse. No es el caso de los actos con nulidad absoluta. Eh, 384 había dicho, ¿no? Sí, 384. Después fíjense que el código sigue y habla de nulidad absoluta y nulidad relativa. En el 387 ustedes tienen nulidad absoluta. Las consecuencias. Esto, por ejemplo, les sirve para el cuadro comparativo. Cuando yo tengo que distinguir nulidad absoluta de nulidad relativa, una de las variables que utilizo es las consecuencias. Ahí coloco artículo 387 en nulidad absoluta. La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aún sin mediar petición de parte, si es manifiesta al momento de dictar la sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza. No puede sañarse por la confirmación del acto ni por la prescripción. No puede sañarse. Y la nulidad relativa solo puede declararse a instancia de las partes en cuyo beneficio se establece, excepcionalmente puede invocarla la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sañarse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo. En este caso, lo que yo creo que puede ser que Belén haya querido plantear es, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos que celebrar un acto por escritura y no lo hacemos por escritura? Bueno, queda como por ejemplo un boleto de compraventa, como nosotros decíamos hoy, una promesa de venta, una promesa de escrituración. Podemos ver la forma de que subsista, pero no como el acto que se celebró, porque no va a ser una escritura. ¿Por qué? Porque no cumple con todos los requisitos, pero podemos ver qué otro tipo de acto llega a ser. Si cumple con los requisitos de otro acto, por ejemplo, si cumple con los requisitos de un boleto de compraventa, y bueno, ya que tiene la firma de las partes, pero no está hecho ante escribano, por lo menos hagámoslo subsistir como un boleto de compraventa. ¿Se entiende? Sí. Por ahí, bueno, después es más fácil ir viéndolo en el caso concreto, y sobre casos particulares que puedan ir surgiendo, pero léanlo del material. En el material, en un momento, cuando habla de las formas, por eso les digo que es muy importante que no vayan directamente a leer instrumento público e instrumentos particulares, sino que lean toda la introducción que hacen los autores respecto a las formas, porque ahí plantea, bueno, ¿cómo hacemos para que subsistan los actos? Y ahí está esto que planteaba Belén, bueno, ¿cómo lo convierto? Que subsista aunque sea en otra cosa, para no quitarle la total validez. Pero bueno, no se puede hacer con todos los actos, depende de las formalidades que se exijan y los actos que sean realizados, ¿no? No sé si queda alguna otra duda. Leo, ¿vos querés decir algo? Tengo una duda. Sí, Sofía. Las nulidades, como para hacer el cuadrito, teníamos que tener en cuenta el alcance, el interés, sería si es de orden público o particulares, ¿y qué más era? Ah, si es subsanable o no. Si es subsanable o no, y las consecuencias, digamos, qué genera un acto con nulidad absoluta y qué genera un acto con nulidad relativa. Serían esas 4 variables. Ah, perfecto, gracias. Pueden agregar una quinta, que sí sería confirmable o no, como lo dicen ahí los artículos estos, que sería confirmable
y que podría ser convalidada por la prescripción o no en el caso de la nulidad absoluta. Fíjense en esos dos artículos que mencioné yo recién, que de ahí obtienen del 387 y el 388. En realidad, 386, 387 y 388 responden esas preguntas. Es más o menos lo que les puede servir a ustedes para distinguirlo. Y fíjense que después el 389 plantea lo de la nulidad parcial. Es la que afecta a una o varias de las disposiciones del acto, la nulidad parcial. En este caso, se hace una nulidad parcial de aquella parte del acto que no fue firmada por esas tres personas, digamos, se dejó de lado aquellas personas que no lo habían firmado. Ahí lo dice, nulidad total es la que se extiende a todo el acto, nulidad parcial es la que afecta a una o a varias de sus disposiciones. La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas si son separables. Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. ¿Por qué en este caso no se declaró la nulidad total de ese instrumento público, de esa escritura pública? Porque podía subsistir con la firma de esas personas, porque esas personas habían ya hecho intercambios de dinero, entonces se entendió que se podía subsistir en referencia a esas personas en particular. En el caso de que, por ejemplo, no lo hubieran firmado la parte principalmente interesada, la que constituía la hipoteca, y probablemente hubiera sido un acto con nulidad total. Esto, por ejemplo, se puede ver mucho en los casos de derecho del consumidor, donde se celebran contratos que tienen cláusulas abusivas. Capaz que es un contrato que tiene 300 cláusulas. De esas 300 cláusulas hay una que es abusiva, que plantea que a determinada edad la consumidora tiene que pagar una cuota mucho más alta por esa medicina prepaga, porque para la prepaga resulta más costoso brindarle prestaciones. Bueno, eso sería una cláusula discriminatoria, porque sería una cláusula abusiva por discriminatoria. Ahora, cuando ese caso llega y se judicializa, ¿el juez va a declarar nulo todo el contrato? ¿O va a decir, este contrato tiene esta cláusula abusiva, vamos a declararla nula, es decir, es una nulidad parcial de solo esa cláusula, y como dice ahí ese mismo artículo, puede integrarla, puede decir, en vez de decir esto, el contrato va a decir esto otro, y lo integra y lo resuelve el juez o jueza que resuelva ese caso. Ahí va de la nulidad total y nulidad parcial, digamos, como para que termine de cerrar el entendimiento que hizo... Flor, sí, te hago una acotación también aparte de eso. Esa situación, si digamos se declara la nulidad parcial o la nulidad total, va a depender mucho también de sobre qué contenido recaiga justamente la situación de hecho que se plantea. Hay que ver qué elemento está viciado, si es un elemento secundario o accidental que se puede subsanar o se puede interpretar junto con las otras disposiciones del instrumento o no. Claro. Sí, sí, sí. Eso también va a determinar, digamos, si es una nulidad total o parcial. Exacto, exacto. Sí, sí, que haga al objeto, como dice ahí el artículo, Exacto. que plantea si... dice, si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se va a tener que declarar la nulidad total. Así que bueno, exacto. Eso sería más o menos, no sé si quedó claro o si hay alguna otra pregunta. Profe, yo Sí. tengo una duda con respecto a uno de los requisitos de la escritura pública, que es el nombre de las partes. Se incluye solo el nombre y también lo que es, bueno, el DNI, la fecha de nacimiento, el estado civil, pero para determinados casos o para todos los casos se requiere de todo eso. No, para todos los casos se requiere todo. Genial, gracias. Fíjense que en la página, esperen que se los busco así por las dudas, después ustedes repasen estos temas, vuélvanlo a ver con todo esto que nosotros ya fuimos diciéndoles.
cosa de que les quede bien, bien claro. Cuando habla del nombre, esperen que voy acá. En la parte esto de los nombres, etcétera, dice en el manual, nombre de las partes, página 754. Ahí habla de nombre de las partes. Si bien solo se exige que se exprese el nombre de las partes, es necesario que se establezca también el documento de identidad, etcétera. Dice, no es suficiente el uso de un seudónimo. Si en la mención del nombre y apellido se cometió algún error, debe subsanarse. ¿Y cómo se subsana? Fíjense que dice, hay que hacer otra escritura. O se tiene que pedir por vía judicial, con una información sumaria. O sea, que es un trabajo re engorroso. Por tanto, es un requisito que es fundamental. Ahí en esa parte pueden ver todo lo que es nombre de las partes, capacidad de estado civil, son 2 páginas nomás, 754 y 755. Después vuélvanlas a leer, si les quedan dudas, aprovechen a preguntarnos antes del examen, quedan un par de días antes del tercer parcial y sobre todo antes del coloquio. Por ahí también les quedan un par de clases, entonces aprovechen para sacarse todo este tipo de dudas. Porque muchas veces no alcanza con leer el material ni con lo que damos en clase y por ahí quedan pensando algunas cuestiones y está bueno que no les queden dudas. No sé si hay algo más, y Brisa, si respondí lo que me preguntabas. Sí, profe, se entendió, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algo que preguntar? ¿Algo que haya quedado confuso? Bueno, esta clase va a quedar grabada. Cualquier cosa tienen nuestros correos como para mandarnos consultas. Es un tema que, bueno, por ahí tiene sus dificultades, pero es muy, muy importante porque una vez que lo terminen de comprender, las nulidades atraviesan toda la materia y es una pregunta que les pueden hacer con cualquier tema que elijan para el coloquio final. Así que bueno, denle la importancia que tiene. Si quedan con dudas, después nos preguntan. Y bueno, estamos a disposición. Nos veremos en algún otro momento. Acá finaliza por lo menos la cuestión práctica de la materia con este último trabajo, el número 5. Así que bueno, ha sido un placer y les agradezco que se hayan sumado y a quienes por ahí no han podido sumarse en nuestros encuentros, que después veo que ven por YouTube las clases grabadas, así que también para esas personas va mi agradecimiento. Nos vemos. Chao Leo. Chao chicos. Chao. Chao. Chao, chao.